Buenísimo. Continuemos con la segunda parte de este ejercicio. Recordemos que en el video anterior vimos que esta función no era inyectiva y que con eso era suficiente para enunciar que no iba a tener inversa. Es cierto, el ejercicio nos pedía ver si la función tenía inversa y, si eso era así, dar la forma funcional de esa función inversa. Sin embargo, vamos a analizar la surjetividad de esta función a su vez, por más de que no nos lo pidan, pero verán que es una buena forma de también tener un ejercicio lo más completo posible. ¿Por qué? Porque quizás en algún ejercicio uno se tope con con una actividad que nos requiera hacer una cosa y que con una sola parte de la demostración podamos, se podría decir, finiquitar el ejercicio. Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos terminar o podamos completar al 100% este punto. Bien, entonces acá les anoté en la pantalla que tenemos dos formas de analizar la surjetividad de una función. Una, que sería esta que tenemos acá, es la demostración, ¿sí? La definición, mejor dicho, de cuando efectivamente decimos que una función es surjectiva. La de acá abajo también, pero la de acá abajo requiere de algo que muchas veces no es tan fácil de encontrar, que se imaginan que es justamente la imagen. La imagen no es algo que uno pueda deducir muy fácilmente de las funciones. La forma más segura es obtenerla a partir de la gráfica, pero no todas las funciones son simples de graficar y a su vez tampoco uno puede recurrir quizás a esa herramienta, porque si se imaginan podríamos tener una función extremadamente desagradable, digámoslo así, y su gráfica no ser fácil de hacer. Entonces, en este caso vamos a recurrir a la primera. Entonces, analicemos lo que tenemos que demostrar. Nos dice, para todo i existe un x, donde i es un valor que pertenece al codominio de la función, y x es un valor que pertenece al dominio de la función, tal es que i es igual a f de x. Bien, entonces vamos a realizar esta demostración. Entonces, tomemos, como hicimos en el caso anterior, tomemos a un x en particular que pertenezca a los reales, que era el dominio de nuestra función, y a su vez tomemos un i genérico que pertenezca también a los reales, que coincide en este caso el dominio con el codominio. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bien, nuestro objetivo es ver si efectivamente i es igual a f de x. Es decir, en nuestro caso, que estábamos analizando, implicaría ver a través de justamente la forma funcional que teníamos para esta función, que era i igual 4 menos x cuadrado, es ver si efectivamente esta relación, justamente para todo i, hay un x. Y si es así, bueno, con eso estaríamos pudiendo demostrar la surjetividad. Pero si no es así, bueno, en su defecto estaremos probando que la función no era surjectiva. Bien, para esto lo que vamos a hacer es algo que les puede ayudar a la hora después encontrar la función inversa. Pero tratemos de analizarlo de la siguiente forma. Despejemos la x cuadrado. Despejémosla. Es decir, podemos agarrar, en este caso, como veníamos haciendo, sería sumar, por ejemplo, x cuadrado de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Vamos a poner, sumamos x cuadrado a ambos lados, ¿sí? De ambos lados. Entonces, eso nos va a quedar como que x cuadrado más y es igual a 4, ¿no? Porque cuando sumamos x cuadrado con el menos x cuadrado, se nos estaría yendo. Bien, y ahora lo que hacemos es restar y de ambos lados. Recuerden que cuando estamos haciendo este proceso, estamos aplicando estamos aplicando la misma operación de ambos lados de la igualdad, para que ésta se mantenga. A ambos lados. Entonces, al hacer eso, notemos que lo que va a terminar ocurriendo es que nos va a quedar x cuadrado es igual a 4 menos i. Cuando restemos i, fíjense que el i que restamos del lado izquierdo se nos va a ir con este i que está sumando, y el menos i, el que restamos justamente del lado derecho, ahí está. Bien, y acá es donde, al igual que en el video anterior, uno se mete con
el valor absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Al igual que hicimos en el anterior, aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados. Bien, cuando hacemos eso, fijémonos que nos va a quedar, ojo, el valor absoluto de x es igual a la raíz de 4 menos y. Bien, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Por lo siguiente, nuestro objetivo es probar que sea el valor de y que tomemos real, existe un x también real que cumple esta igualdad, ¿no? Uno puede mirar esto y decir, pero estás asumiendo que eso es cierto porque estás tomando esa igualdad como válida. O sea, la estás utilizando por lo menos. Pero vamos a ver que yo en principio estoy averiguando. Quiero ver si efectivamente vamos a estar en la situación esa o no. Es decir, yo lo que me estoy preguntando al hacer todas estas operaciones que hicimos es cierto que habrá un x que cumple eso o no? Y vamos a decir si existe ese x, vamos a probar y decir por qué. Y en el caso de que no existe ese x, también vamos a decir por qué. ¿Sí? Entonces, miremos esta relación. Uno cuando ve una raíz cuadrada y una resta, es muy probable que se le esté empezando a bajar un poco la presión, o al revés, o a subir la presión, dependiendo. Y es algo bastante razonable. ¿Por qué? Porque fíjense que y era un número real cualquiera. Y supuestamente x también tenía que ser, o sea, para que se satisfaga esta relación debería haber supuestamente algún x real que cumpla esta relación. ¿Sí? Fíjense que lo que nosotros hicimos de esto a esto fue simplemente reacomodar la expresión. ¿Sí? Entonces, si uno se pone a pensar, esta relación puede tener algún problemita, esta igualdad puede haber algún problema, porque por ejemplo, si es igual a 5, ni siquiera, si es igual a 4,0000001, uno si reemplaza ese i en esta ecuación para ver si ese i en particular, 1,0000 y todos los ceros que uno quiera, 1, cumple, se van a dar cuenta de que les va a quedar la raíz de menos 0,000, todos los ceros que ustedes quisieran, y un 1. Es decir, les va a quedar la raíz de un número, una raíz cuadrada, un número negativo. ¿Sí? Y como más adelante van a ver en álgebra, las raíces de índice par de números negativos no son números reales. O por ella lo sepan. En ese caso, buenísimo. O mal, ¿no? Depende. Si uno le parece mal saber que hay más números, ¿no? Eso depende de cada uno. Pero bueno, lo importante acá es que la raíz cuadrada de menos, mejor dicho, la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Entonces, si se fijan bien, eso sería un poco inconsistente con haber dicho de que supuestamente había que ver si existía un x que fuera real que cumpla esta relación. Entonces, pongamos lo siguiente. Tenemos esto. Tomemos un valor. Si x es igual, vamos a no poner un número tan raro como el que les mencioné antes, perdón, x no, y. Entonces, si y es igual, por ejemplo, a menos 5, ¿sí? Y obviamente menos 5 es un número real, notemos que esto nos estaría diciendo que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Disculpen, menos no, más, positivo. Ahora van a ver por qué. Entonces, si tomamos como que 5 es un número real, ¿sí? Obviamente lo es, positivo, y lo reemplazamos acá, fíjense lo siguiente, que les queda la raíz de 4 menos 5. Es decir, les va a quedar la raíz de menos 1. Y como yo les mencioné antes, esto no es un número real. En pocas palabras, esto lo que estamos viendo es que hay un valor particular de y que no tiene un correspondiente x relacionado con esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo de que no todos los valores de y que pertenecen a los reales tienen un x correspondiente en los reales. ¿Está bien?
Es decir, que esto es un contraejemplo a la definición, o sea, a lo que nosotros queríamos probar, ¿sí? Que era probar justamente que la función sí era surjectiva. Entonces, nuestra conclusión en este caso sería que debido a que existe un i que pertenece a los reales, no tiene asociado un correspondiente x también en los reales, que sería su dominio en este caso. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar ya con esto que f no es surjectiva. Recuerden, esto no era necesario hacerlo para responder al enunciado de si la función tenía inversa o no, porque ya habíamos visto en el anterior que la función efectivamente no era inyectiva y que con eso era suficiente para decir que no era biyectiva y que con eso no había inversa. Sin embargo, ¿sí? Hicimos esto por una cuestión de que por ahí en otro ejercicio ustedes hacían la demostración y se topaban con que sí la función efectivamente se tomaban con que sí la función era inyectiva y después tendrían que averiguar la surjectividad. Y si la función era surjectiva, ahí sí podían efectivamente afirmar que la función es biyectiva y que tendrá inversa. Entonces, lo que decimos finalmente, ¿sí? Finalmente, f no tiene inversa, ¿sí? Acuérdense, solo por no ser surjectiva, o también podría haber sido que vimos primero la surjectividad y vimos que no era surjectiva y también nos servía. Entonces, f no tiene inversa, pues no es inyectiva ni surjectiva. ¿Sí? Que recordemos que esto es lo mismo que decir que no es biyectiva. ¿Sí? Entonces, con esto podemos cerrar este ejercicio. Obviamente, vamos a analizar en otro video qué pasa cuando nos dan una función con un dominio y con un codominio en el que esto, digamos, ocurre, es decir, ocurre que la función sí tenía inversa. Vamos a analizarlo en el próximo video.